centro en esta mesa. De igual forma están con nosotros los doctores José Ricardo Chávez y Vicente Quirarte. Al piano nos acompañará el maestro Rodrigo Suárez. Bienvenidos. Esta obra ha sido publicada por el Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades en la colección Al siglo XIX, Ida y Regreso. Los inicios de esta colección datan de 1994 y, como su nombre lo indica, remite la doble idea del viaje. De ida son las investigaciones actuales que abordan esa época. De regreso, aquellas obras aparecidas en el siglo XIX que, por diversas razones, no han sido reeditadas o resultan de difícil acceso. Tal es el caso de la obra que hoy nos ocupa. Son ya 21 años de existencia de la colección Al siglo XIX y de Regreso, en los cuales se han publicado los títulos que nos dan un amplio panorama del acontecer nacional en todos los órdenes de ese siglo. Y para ello he de mostrarles los ejemplares de los primeros títulos de esta colección. Tenemos, por ejemplo, Un enigma de los ceros, Vicente Riva Palacio o Juan de Dios Pesa, de la doctora Clementina Díaz y de Obando. Se editaron también ediciones facsimilares, como es el caso de Obras, tomos 1 y 2, de Ignacio Rodríguez Galván. También, en edición facsimilar, Anuarios del Colegio Nacional de Minería, 1845, 1848, 1859, 1863. Presente de Navidad, Cuentos mexicanos del siglo XIX. Y sigo sacando, ¿verdad? Casi. Anales mexicanos de la Reforma y el Segundo Imperio, de Agustín Rivera. Gran libro, exactamente. Y El Año Nuevo, de, en este caso, 1837, es el ejemplar que traigo, pero fueron otros los que aparecieron primero. Este es el tomo 1, pero curiosamente aparecieron primero el tomo 2, el 3 y el 4. El 1 no salía hasta que Fernando Tola de Havish tuvo una aparición, un fantasma que le ayudó a escribir el prólogo. Y así lo menciona él precisamente en el estudio preliminar que hace a El Año Nuevo de 1837, que los 3 primeros volúmenes aparecieron en 94. 2 años después, en 96, hasta que apareció un fantasma. Así es que hay que creer en los fantasmas, ¿verdad? Bien, y vamos a dar inicio a esta charla, porque así se ha comentado, nos hemos puesto de acuerdo para que tenga ese matiz la presentación de esta tarde, que sea más bien una charla entre los presentadores con la persona que tuvo a bien hacer la edición, el estudio introductorio, las notas, con la maestra Coral Velázquez Alvarado. Los dejo en compañía de nuestros presentadores. Muchas gracias. Gracias por la hospitalidad, mi querida señora directora. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Ya la directora hizo una maravillosa presentación de la colección, lo cual me exime de hacerlo como director que soy. A mí me sorprende que lo tengan también conservados la maestra Marta Martínez, porque son libros que con tocarlos ya se arruinan, por lo contrario también protegido. Es más, este es el libro de Ángel Muñoz Fernández,
No se lo he podido entregar porque no lo he podido ver, que le hizo favor de firmárselo la maestra Cora Velázquez Alvarado. Ángel Muñoz Fernández fue el anterior editor de la obra de Bernardo Couto Castillo, que esta tarde nos reúne. Bueno, más adelante les voy a decir varias ideas que tengo, pero sobre todo hay una serie de televisión de la cual quiero partir, que lleva por título Desperate Romantics, que habla sobre los pintores prerrafaelitas. Me parece que ese pleonasmo romántico desesperado podría aplicarse a Bernardo Couto Castillo. Para esta conversación en torno a este fantasma tan vivo que es el de Couto Castillo y que Oral recupera de manera maravillosa, está aquí el doctor José Ricardo Chávez, convocador de fantasmas, extraordinario investigador y autor. Les recomiendo su último libro, México Heterodoxo. Es un viaje a ese México desconocido, inexplorado, que él se encarga de tipografiar para ofrecernos un México que aparentemente no conocemos, pero que allí está. Y tenemos este libro que pretende ser la obra reunida de Bernardo Couto Castillo. Tal vez esa sería la primera provocación, querida Coral. ¿Por qué el título de obra reunida? ¿En qué se distingue este libro de las investigaciones previas que se han hecho sobre este jovencito que ahora despierta la atención de todos los muchachos interesados en la literatura del siglo XIX? Creo que este nuevo hippie atrae la atención de los jóvenes, es un imán, es una provocación, es un autor que se engancha con ellos de manera inmediata. Pero bueno, quiero saber la opinión de la maestra Cora Velázquez Alvarado. Bueno, primero decidí que fuera obra reunida y no obra completa, porque en las cosas del siglo XIX y incluso en las anteriores es muy difícil tener la obra completa de un autor. No falta que algún pariente dice, bueno, yo sí guardé la libreta donde tenía las anotaciones originales, o algún periódico que se publicaba en un estado, una revista, y entonces si encontramos ese texto deja de ser obra completa, ¿no? Inmediatamente. En el caso, además de Couto, yo tenía una duda. Tengo noticia de un texto que aparece en una revista de Guadalajara, Jalisco, y que no pude encontrar en ninguna biblioteca de Guadalajara ni en ningún acervo especializado de aquí de la Ciudad de México. Entonces eso ya no decía obra completa. No le puse tampoco antología porque la pretensión del volumen tampoco era hacer una antología, no era escoger con algún pretexto textos acerca del autor o sobre el autor o que el autor haya escrito. Entonces, mi fin era sobre todo ofrecerle al lector ambas versiones de los textos, las versiones primigenias que formarían después su libro Aspódelos y fijar las versiones de Aspódelos que fueron las últimas. Por eso es obra reunida. ¿Qué la distingue de otras? Bueno, eso que no es una antología, que pretende tener lo más completo hasta ahora, que pretende ser una obra especializada, una edición técnica, y además que tiene pues un estudio preliminar donde se habla acerca de la obra del autor y no solamente donde se pretenda dilucidar su obra a través de esa leyenda negra y toda su historia oscura del autor. Creo que eso es lo que le dice. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por venir a esta presentación
Muchas gracias también a Coral por la invitación para presentar este libro. Pues aquí en compañía del doctor Quirarte, compañero, colega en estas lecturas oscuras de la literatura del siglo XIX y un poquito del XX. Entonces, para mí es realmente un gozo estar aquí. Y sobre todo también, ya hablando un poco como maestro, un gusto ver cómo las personas van cambiando para bien, ¿sí? Desde que la ahora maestra Coral Velázquez pues, había sido estudiante mía, licenciatura y maestría, y bueno, ya desde aquellos momentos así tan jovencita y tan frágil aparentemente, ya se notaba esa fuerza intelectual que hoy justamente se plasma en este libro, que efectivamente viene a consolidar esta recepción crítica que ha tenido la obra de Bernardo Couto. Él tuvo la buena suerte de que en su tiempo de vida, una vez que murió, sus propios colegas y compañeros comenzaron a escribir sobre él, aunque buena parte de ese material tenía un toque más anecdótico. Lo interesante es ver cómo casi un siglo después, en el 84-86, comenzó toda una recuperación crítica de esa obra que solo se conocía fragmentariamente, y fue así como tuvimos la redención de los cuentos de Asfódelos en 84-86 por la mano de Fernando Tola de Havis en la colección de La Matraca de Trinidad Editores. Luego, más de una década y media después, que vino en la recopilación que hizo Miguel Ángel Muñoz Fernández, que uno creía que ya iba a ser definitiva, y ahora esta nueva recolección, presentación, que aunque de alguna manera un poco humilde Coral quiera llamar obra reunida, pues hasta el momento es la obra más completa que tengamos de Couto. Coral ha mencionado toda esa leyenda negra que ha rodeado a Couto como una suerte de nuestro máximo decadente en México, con todo el fulgor que pueda significar el morir a los 20, 21 años, dejando sin embargo una vasta obra escrita prácticamente en un ciclo de 7 años, puesto que, según nos menciona en su estudio preliminar Coral, la primera publicación suya fue a los 14. Desde 14 a 21 que murió fueron 7 años de esta producción con un perfil bastante definido, y eso es algo que ahora que tuve la oportunidad de ampliar y de revisar, de ir más allá de lo que eran los textos de Asfódelos, me queda esa sensación, ese sentimiento de que, a pesar de que se trata de un autor joven, como les digo, muerto iniciando los 20s, sí hay al mismo tiempo ese sentimiento de que la obra suya no es una obra joven. A pesar de su juventud física, siento que él logró más bien esa consolidación de dar a su obra
toda esta nitidez, esta fuerza que en otros escritores tarda mucho más en consolidarse. Y aquí justamente yo quisiera preguntarle a Coral cuál es su impresión, ¿no?, en relación con este, digamos, espíritu de la obra como una totalidad, si ella siente este carácter rotundo, esta evolución del texto o esta confrontación entre lo que podría ser la edad juvenil del autor y lo que yo he sentido como una obra madura, digamos, en ese breve lapso. Bueno, en cuanto a la obra, me parece que hay algo que le ayuda muchísimo a Bernardo Couto. Él proviene de una familia que está bien acomodada, que seguramente tiene una biblioteca maravillosa, y creo que esa formación le ayuda mucho. Creo que eso es lo que lo hace ser un autor mayor a pesar de su juventud. A pesar de que tenía que llevar un criado acompañándolo al periódico a que llevara sus cuentos, el universo intelectual que él poseía en su casa era primordial. Su abuelo era ni más ni menos que José Bernardo Couto Pérez, entonces es el autor de La Mulaca de Córdoba, por ejemplo. Pensemos todo ese bagaje que ya traía él, ¿no? Pensando en algunos textos de su segunda etapa donde ya escribe acerca de la muerte y de gente que ve espíritus, de algunos espíritus que hablan, etc. Él traía todo eso detrás, no era fortuito. Yo veo un cambio de intereses a través de su obra, sobre todo porque en un principio sí, a pesar de que no se lee una obra joven, digamos, en el sentido de que no tropieza tanto como otros, sí se nota el cambio de intereses. Primero, tiene un interés como por el crecimiento del autor en sí mismo y el crecimiento del artista. Entonces los primeros textos hablarán de eso, de cómo crece el artista, de qué es lo que sufre en el siglo, de qué es lo que le pasa. De pronto tenemos un silencio de un año, él se va a viajar a Europa y lo que trae consigo es más experiencia. Ahí surge otro cambio. Su perspectiva ya es la de el hombre que regresa, de haber conquistado Europa, de haber visto otra literatura, cómo se manejaban los autores allá. Cuando regresa, dice Ciro B. Ceballos, que lo conoce, dice, a mí me decían que era un niño, yo ya no lo conocí niño. Dice, es el escritor novel joven en verde, pero él dice que viene vestido de artista, entonces lo menciona en el plural. Entonces en ese momento Couto se asume autor, se asume decadente y comienza todo digamos tropezar, pero no es un tropezar, todo este camino hacia los esfóderos. Y al final creo, si acaso no soy de la opinión que hubiera sido su gran obra después de los 21 años, sí soy de la opinión que ya era más consciente de qué era exactamente lo que quería lograr y de los efectos que le habían dado los esfóderos, porque en su obra es la construcción del artista, después es una interiorización muy grande y al final logra que ese interior trascienda y vaya más allá. Creo que quizás hubiera vivido 1 o 2 años más, la verdad es que quién sabe si lo hubiera ido mejor si hubiera vivido 10 años más, pero por lo menos unos 2, hubiera escrito cosas yo creo que más cercanas al fantástico. Yo de verdad sí lo creo, porque ya es esa construcción de apropiarse de lo externo, pero a partir del mundo interno del artista. Yo creo que podemos dar un puente para que el maestro Rodrigo Suárez nos lea a Bernardo Couto a través de la música. Si quiere leer la escena de lectura de sus datos.
Malinconía, de Manuel M. Ponce y Si algún ser. He de comentar antes de que dé inicio el maestro que una vez que termine daré lectura a las breves semblanzas, a pesar de que el doctor Quirarte dice que no, de las semblanzas curriculares de nuestros invitados. Bueno, lo abrió entonces a la consideración de ustedes. Ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Empezamos entonces. Bueno, damos pie. Entonces la leemos antes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, el maestro Rodrigo Suárez es originario de la Ciudad de México. Estudió la carrera de piano en el Centro de Investigación y Estudios de la Música, CIEM. En su trabajo más reciente estuvo como pianista en la obra Imperio, basada en la novela homónima de Héctor Zagal, en el Castillo de Chapultepec. Actualmente se encuentra finalizando la carrera de composición y tomando clases de perfeccionamiento pianístico bajo la guía del reconocido concertista Joseph Olichowski. Por favor, maestro.
Chávez realmente nos transportó a la época de don Bernardo Couto. Partiendo de la premisa de mi querido José Ricardo, del doctor Chávez, yo también pensé qué hubiera sucedido si Bernardo Couto Castillo sobrevive, pensando en las historias de la vida irreal que le formulaba nuestro querido delegado José Emilio Pacheco. Vamos a suponer que en lugar de los 21 años de edad en la que muere cuando va a cumplir los 21 años en 1901, sobrevive y llega a cumplir 80 años, se hace amigo de Juan Rulfo, de Francisco Tario, sigue publicando libros. Sin embargo, creo más en la teoría de Didier Sien, este psicocrítico, que siempre hay que desconfiar de los psicocríticos, pero tiene un libro que se llama El cuerpo de la obra, muy interesante, donde plantea que hay procesos artísticos que se dan en la juventud y que aunque el artista sobreviva, pues ya no va a crear nada más, que es lo que pasó con Rimbaud, lo que pasó con Mozart, lo que pasó con Alicio Macero. Bueno, Rimbaud es un caso diferente porque dejó todo, pero para pensar en el Provinciano Domicilio, pues Alicio Macero y Juan Rulfo. Pero uno no puede dejar de conjeturar, y me gusta mucho lo que dice Coral, que tal vez se hubiera ido por ese lado fantástico. Y en ese sentido, lo que yo quiero que nos comparta Coral, también al navegar por su libro, uno encuentra que es una biografía de Couto, no solo en su preliminar, sino a través de los textos, porque es un ordenamiento de los textos desde 1993, cuando publica La vida de un artista, hasta 1901 que muere. En realidad, La vida de un artista, este texto que han citado, que Couto publica cuando tiene 14 años, es un texto programático porque habla de un artista que finalmente es reconocido después de muerto. Un texto, de alguna manera, él estaba pensando que él iba a hacer eso. Después le quiero preguntar un par de dudas que también tengo y que siempre tenemos muchas dudas sobre Couto, pero que él, como pocos, llevó a su realización lo que decía Oscar Wilde, de combinar el talento, el genio de su vida con el talento de su obra. Gracias a este tan cuidadoso estudio preliminar de Coral Velázquez Alvarado, donde habla de los, con gran respeto, con gran atención, de los estudiosos que han antecedido, ella dice que los cuentos predilectos de Torri, de Julio Torri, el gran autor y lector de nuestra literatura, eran un recuerdo y voz sepulturero. Lo que yo quiero preguntarle a Coral son dos cosas. Primero, ¿cuáles son sus cuentos favoritos de Couto? O cuáles son sus obras favoritas de Couto, que también escribió algunos poemas de algunos ensayos, y que nos hable un poco de la historia de por qué eligió esta maravillosa pintura de Feliciano Hobbes para la portada del libro. Bueno, primero respondo cuáles son mis favoritos. Es difícil decir que uno tiene un favorito cuando le dedica a un autor tanto tiempo de su vida. Yo llevo con Bernardo desde la licenciatura, entonces digamos que es nuestro rompimiento oficial. Con esto cerramos nuestras relaciones, Bernardo y yo. Coutito, como le decían sus contemporáneos. Mis favoritos, yo creo que por raros y distintos, son los Insopios Fantásticos, que son esta suerte de poemas en prosa. Me gustaron mucho, me acercaron a la poesía. En la carrera pasa algo muy raro, que uno ama o odia la poesía, no hay como un término medio, y esto tiene que ver con la incapacidad que tiene uno a veces de analizarla y no con la incapacidad
tenga uno de disfrutarla. A mí me pasó eso, mi incapacidad para poderla analizar, me alejaba de ella, y el tener que enfrentarme contra estos textos que tenían que estar en la obra, es una obra reunida, pues fue un reto y un reconocimiento, un agradecimiento al autor por obligarme a hacerlo. Entonces creo que esos serían mis favoritos. ¿Por qué elegí la obra en la portada? Bueno, esta obra de Felician Rops la elegí, bueno, primero elegí al autor porque primero dije, tiene que ser algo de Felician Rops, porque muchos de sus contemporáneos describían a Couto, o más bien describían a sus protagonistas como salidos de las aguafuertes de Felician Rops. El aguafuerte es una de las técnicas principales que usa el autor para su obra. Entonces, buscando, dije, bueno, además tiene que ser algo a colores, porque no podía ser algo en blanco y negro, no podía ser algo en aguafuerte, claro. Y entonces busqué algo que fuera el símbolo de la obra de Bernardo Couto. Podemos encontrar el nombre, está atrás, ¿no? Es Diaboli Virtus in Lombis. Entonces pues lo tenía todo, ¿no? Era la virtud diabólica y la muerte, la cabeza del artista degollado, que al mismo tiempo era la cabeza de San Juan, al mismo tiempo era el símbolo de la fe fatal y de la más grande de todas, que es la muerte, y la muerte alada. Entonces, no sé, la muerte es. Entonces fue el mejor pretexto. Además está el árbol de la sabiduría, rodeado por la serpiente, en un cielo oscuro, estrellado. Creo que no había como nada mejor, ¿no? Y por eso fue la decisión de que fuera esta. En realidad, la primicia era que fuera Rops, y ya después fue la búsqueda de cuál sería la que estaría. Bueno, con este hecho de la muerte joven pues sigue dando vueltas alrededor de uno. Y bien podría uno recordar aquella antigua sentencia de que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Y entonces, pensando en eso, yo dije, bueno, si Couto es uno de esos elegidos de los dioses, ¿de cuáles dioses o por cuáles dioses fue elegido? Evidentemente tienen que ser dioses oscuros, dioses sombríos, como los que él de alguna manera viene a representar en sus textos. Y además esto me hace pensar también en que en la antigüedad este sacrificio de jóvenes a divinidades lunares, bueno, justamente se daba para garantizar al mismo tiempo la continuidad de la vida, curiosamente. En ese sentido sí pienso que hay mucho de esto en Couto. Ahora bien, que él hubiera seguido vivo no nos garantiza que hubiera seguido escribiendo. Yo, digamos, viendo ojeando, revisando, explorando este libro, me queda un poco el sentimiento de que está en el perfil de la obra, está su nivel, digamos, de enfrentamiento antiburgués, que con ese perfil solo habría dos salidas. Una, que es la que él eligió, que es justamente la autodestrucción por medio de la exacerbación del cuerpo y de todo lo que ello significa, ¿no? En términos de vicio, entre comillas, en términos de excesos, en términos de sustancias y demás. La otra quizás habría sido el alejamiento de ese tipo de literatura, que es a veces lo que yo siento en el caso, por ejemplo, de otro decadente de la misma época que acaba de citar Corán, que es
Ciro de Ceballos, ¿no? Como Ceballos de alguna manera escribe lo que son sus cuentos de croquis y sepias, ¿no? Y luego, aunque se mantiene vinculado a la literatura, ya no vuelve a desarrollar ese tipo, digamos, de texto. Entonces, la continuidad vital de un autor no necesariamente garantizaría que hubiera continuado ese perfil. Siempre queda, pues, como una hipótesis y da mucha tela que cortar, y eso incluso podría generar hasta nuevos textos literarios, un poco en la línea de Vidas Imaginarias a lo Marcel Schott, ese gran escritor también de época, que justamente escribía biografías imaginarias con base en ciertos detalles que habían sobrevivido en la biografía específica de un autor. Pero tratando ahora de llevar esto hacia Coral otra vez, ella mencionaba la posibilidad del desarrollo de lo fantástico en Couto de una manera más fuerte y sostenida. Mi impresión es que justamente por este apoyo que tiene Couto en la parte corporal, erótica, lo fantástico nunca logra cobrar en él un alto vuelo. Tiende a ser algo más alegórico. Eso es mi sentimiento. No es ese fantástico sustentado en una trama fuerte. Y entonces mi pregunta es esa. ¿Cómo concibes ese fantástico en Couto? Por lo menos en lo que escribió, ¿ese es un fantástico incipiente? ¿O tú crees que es fantástico completo? Porque yo siento que ahí lo erótico termina de alguna manera debilitando ese salto de lo fantástico, y ahí también tendría uno que apuntar lo que serían las creencias religiosas o espirituales de Couto, pero eso lo voy a dejar para un poquito después. Quedémonos ahora con lo fantástico. Bueno, pasa algo muy particular con sus cuentos. Ciertamente no logran ser, para mí, no logran ser totalmente fantásticos. Casi sus cuentos más famosos o los más taquilleros, les diríamos, son esos cuentos, ¿no? Los que tienen esa inclinación fantástica. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con Rayo de Luna? Rayo de Luna, desde el principio, bueno, la primera versión, él lo titula, entre paréntesis, al final, Una pesadilla. Entonces, ya con eso nos cancela la operación a nosotros de poder pensar que sí es algo fantástico. La otra posibilidad de lectura es que esta persona de verdad está loca, porque se lo llevaron a un manicomio al final de la aventura. Y uno dice, bueno, también si es un loco y él es el único que percibió el fenómeno, pues tampoco tenemos la certeza de que haya trascendido en el mundo real como para decir que es fantástico. ¿Y qué es lo que pasa con Couto? Precisamente por eso el apartado en el que hablo de ellos es, no recuerdo cómo se llama, pero no dice fantástico, es de locos y aparecidos, me parece. Pesadillas fantasmagóricas de locos y aparecidos, que precisamente tiene que ver con eso, no son pesadillas donde se está transformando lo fantasmal, hay locos que están viendo eso. Uno de ellos se llama un obsesivo, entonces está con la obsesión de todo eso. Entonces uno no sabe si todo eso pasa en la mente de ellos, no hay más testigos, no hay señales que alguien más llegue y encuentre. Las señales las tiene el lector y es el único que es cómplice con el protagonista.
Yo no soy especialista en fantástico y no le he dedicado mucho tiempo de estudio tampoco. Pero creo que justo en estos textos sí pasa eso, de que le dan primacía a lo erótico con respecto a lo fantástico. Es cierto, porque es una etapa de búsqueda de otro tipo de búsqueda. Él es cuando se declara decadentista, cuando está en esa beta de la fe fatal, del carpe diem, ¿no? Y de dominar sobre todo a la mujer. Creo que ese es lo capital. Pero por otro lado, en uno de los últimos textos, que se llama Unos ojos, ya este mundo está totalmente trastocado y ya es un mundo fuera. Entonces eso es lo que me permite decir, quizá con ese interés diferente, que ya no es la mujer fatal, porque ya la conquistó en las modelos, ya no necesita usarla. Con ese nuevo aliento, a mí por eso me parece que podría alcanzar este fantástico más perfeccionado o más cercano a lo que nosotros entendemos por fantástico, porque en época también era una cosa diferente a lo que hoy entendemos como fantástico. Y pues no sé si eso resuelve la pregunta o solo dejo más dudas y más cabos que seguir. Bien, se ha hecho mención en varias ocasiones de la palabra Asmodeus. ¿Qué es Asmodeus? Pregunto. Bueno, déjenme decirles que esto está más difícil que mi examen de grado. Bueno, los asmodeus son unas flores de la familia de las liláceas y demás, que viven y crecen en la humedad, ¿verdad? Y en la oscuridad. Y que en la mitología son mencionadas la primera vez, bueno, en un libro, por Homero. Y son estas flores de las que se alimentan los muertos en su tránsito hacia el más allá. Son unas flores que crecen en los cementerios, muy tristes, muy solitas, que Marta Martínez nos hizo el favor de acercarnos a ese mundo de los asmodeus a través de los nardos, porque son flores que tienen un olor particular, y de las estrellas de Estrella de Belén, que son así, porque los asmodeus crecen en una recta y son pequeñitos y en forma de estrella, pero son más como azulados. Pues no sé, con eso respondí. Son flores, entonces que el libro se llame, que el libro de fotos se llame Asmodeus, pues no lo hace más que un heredero de las flores del mundo. Bien, tenemos otra participación musical a cargo del maestro Rodrigo Suárez. Elodia, de Ricardo Jordán. Maestro, ¿serán dos o una sola en esta ocasión? Es muy larga, una sola entonces.
Muchas gracias, maestro Suárez. Mi alma viaja en el perfume como el alma de otros hombres en la música, decía el gran Baudelaire, que mencionó con gran acierto Coral. Me parece que Asfódelos es uno de los títulos más afortunados de la literatura, no solo mexicana, sino universal, como Desdichado de las Flores del Mal. Ahora porque es un libro de culto y lo adoramos, pero me parece que es mucho mejor título Asfódelos que Las Flores del Mal, y efectivamente son las nuevas flores del mal, las de Couto. Y quiero decir que si tengo aquí el libro que Coral dedicó a Ángel Muñoz Fernández, el anterior editor de la obra de Couto, es porque no he podido localizar a Ángel Muñoz, y mi ejemplar, el que me escribió Coral, lo tiene secuestrado mi encuadernador, por eso no me lo ha devuelto, por eso no lo traje. Pero yo estoy muy contento con el libro, realmente me parece que la colección se honra con la aparición de la obra reunida de Couto, sobre todo en esta edición que yo sí quiero decir, entiendo perfectamente los motivos de que haya sido una obra crítica, la obra más autorizada, es la lectura más autorizada que existe de Couto, pero ahí está ese pequeño, gran libro que es Asfódelos, estos cuentos maravillosos que podemos conocer en la descripción muy minuciosa que nos hace Coral en su estudio preliminar. Yo nunca he tenido la oportunidad de ver una primera edición del libro. Desde que leí la descripción que hace Coral, que lo quiero tener y comprarlo al precio que sea, ¿no? La primera edición de Asfódelos, que toda la tenía, después la vendió a la Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? Pero este libro extraordinario, pues hay que tenerlo en algún momento. Eso quería decir. Cuando hace, debe ser en 2006 o 2007, hubo en el Escorial un encuentro dedicado a la influencia de Edgar Allan Poe en México, bueno, Poe en general, o Poe como le dicen en España, ¿no? Aquí está Sergio, que está haciendo una tesis, terminando una tesis maravillosa sobre la recepción de Edgar Allan Poe en México, y la gran estrella del encuentro no fue Poe, sino fue Couto. O sea, les encantó a los españoles que yo les hablara de quién era Couto, de qué había sido, de cómo había muerto, de cómo había vivido. Todo eso les alucinó. Fue realmente una revelación, casi como si, no como si fuera, yo creo que es como una estrella de rock. Coutito le dice no solamente a sus contemporáneos, sino también los compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras, lo sienten su igual, su rebeldía, su heterodoxia, pues los acerca mucho a ellos, ¿no? O no sé qué opina en ese sentido Coral en cuanto a la permanencia de Couto entre nosotros. Bueno, en cuanto a su permanencia de Couto entre nosotros, creo que sí es este espíritu de rockstar, ¿no? Sí tiene ese fenómeno el alrededor, precisamente porque es una figura maldita, tiene su leyenda, pero no solo es una leyenda, sino su vida fue así, ¿no? No es que hayamos encontrado que por fin él se salvó y todo. Claro que sorprende mucho, por ejemplo, en el Museo Literario de Tola de Javich, que la verdad el señor Tola se vuela la barda y entonces dice cosas que a mí me parecen fantásticas, porque es justo una biografía imaginaria, porque es un Bernardo Couto que se pasea por la Ciudad de México, y que además terminó muriendo en un manicomio, cerrado en un manicomio. Y entonces digo, claro, o sea, eso hubiera sido el final ideal para nosotros, que hubiera muerto en un manicomio, pero no, murió en un manicomio. No murió en un manicomio, perdón, murió en un hotel, en el Hotel del Moro. Y el Hotel del Moro, curiosamente, a pesar de que vivía con su novia Amparo, una prostituta, o sacerdotisa de Venus, como decían un poco disfrazados sus contemporáneos, el hotel era de los Couto.
la época, él era, pues era un dandy, ¿no? Era alguien que se arreglaba, traía su corbata, estilo Rembrandt, dicen. Entonces que se puede imaginar una corbata muy grande, con un sombrero, el bigote pues no muy evidente porque él era muy joven y además era algo lampiño por lo que dicen las descripciones y por el retrato que tenemos, y tenía los ojos de charquito, dicen sus contemporáneos, de un azul deslavado como verdoso, o eso es lo que dicen las descripciones, y por eso en el retrato que tenemos del Aguafuerte de Julio Ruelas se le ven los ojos como medio deslavados. No es que Julio Ruelas no le haya echado suficiente agua fuerte a la mezcla, sino que él tenía los ojos muy claros. Y pues podemos imaginarlo saliendo en los bares, departiendo con sus compañeros de fila y sobre todo, no sé, alegre con las muchachas, ¿no? Que es lo principal. Creo que todos los jóvenes quisieran llevar un Couto dentro que recitara de memoria Baudelaire y que además dijera de memoria alguna de las salas del Louvre, que es lo que dice Ceballos que hacía, que podía decirles dónde estaba cada pintura de las salas, y bueno, eso creo que es, aparte de la inteligencia, tenía una memoria prodigiosa, ¿no? Y pues bueno, creo que eso lo hace trascender y ser popular entre los jóvenes ahora, y más que estamos en este nuevo cambio de siglo, que lo hace muy pertinente además, ¿no? Bueno, yo quisiera retomar el asunto que habíamos ya hablado antes, que tiene que ver con lo fantástico en Couto, pero esta vez vinculando el elemento fantástico con otro aspecto que me resulta curioso, y es el aspecto religioso. Cierto que en Couto este elemento de búsqueda religiosa o espiritual que está tan presente en otros autores del modernismo, pienso por ejemplo el caso de Amado Nervo, la primera generación modernista, en Couto ya justamente por no tener esa fuerza que alguien como Nervo sí tenía, quizás esto pueda influir, esa es parte de la pregunta, en que lo fantástico no se haya estructurado más y mejor, como si en este sentido la búsqueda de una espiritualidad alternativa, llámese espiritismo, llámese teosofía, que era como las corrientes de la época, no le dieran justamente, por no estar tan vigentes en él, entonces no le dan herramientas para estructurar tramas como ocurre con otros autores. Pienso, ahora que se mencionaba esto de alguien que acaba en el manicomio, el caso también ya de alguien anterior al modernismo, más en la onda romántica, que era Pedro Castera. Y cómo en Castera este elemento espiritista, porque en él era el espiritismo la corriente fuerte, al grado que él mismo funcionaba como medio, algo que para un escritor no es tan raro porque en la escritura literaria hay mucho de mediunidad, pero bueno, es interesante ver cómo en Castera el espiritismo juega esto y justo eso le dispara la redacción de muchos textos de corte más fantástico, en el caso de Nervo, de esta primera generación modernista, pero en Couto no, como si el hecho de estar ubicado demasiado en este mundo, en los placeres de este mundo de todo tipo, le haya generado pues quizás un cierto desinterés, por lo menos quizás debido a su juventud. ¿Cómo ves este elemento de lo religioso en Couto y una posible relación o falta de relación con lo fantástico? Ajá. Alejamiento con lo religioso
referirse a una pasión como la de Cristo, o a la pasión de Cristo en específico. Él los utiliza para hablar como de la pasión literal, de cómo sufre el yo creativo. Entonces sí tenía, digamos, un bagaje cristiano detrás, pero ciertamente no una búsqueda religiosa como tal, ni respuestas. Y creo que eso también se nota en el Pierrot sepulturero cuando invoca a los espíritus de los muertos, a Satán mismo, y él puede decir las letanías de Satán sin ningún enfado, ¿no? Pero tampoco lo invoca como verdad, o sea, tampoco se apropia de ella y dice, bueno, yo soy satánico, digamos. Tampoco lo hace, no tiene esa búsqueda ciertamente. ¿Cómo lo afecta? Me parece que ahí el asunto es que sus intereses filosóficos, más bien, o su formación filosófica, que yo suelo decir que la tenían los modernistas, creo que lo aleja de ahí, lo lleva más por el camino del nihilismo y de seguir a Schopenhauer, incluso a una Kant y a Nietzsche. Y quizá eso es lo que le aleja de una búsqueda como tal, de una búsqueda espiritual. Él asume que no hay respuesta, que es lo que se ve en los cuentos. Asume que el mundo que le brindará respuesta será su propia escritura y la experiencia estética. Entonces la experiencia estética no tiene un Dios, su Dios es el arte, y entonces la espiritualidad queda fuera. Creo que ahí sería donde afecta ese mundo que podría trastocar en este aspecto fantástico. Ahora que menciona la maestra Coral el mundo fantástico, estas cuestiones de satanismo, esa invocación, me viene a la memoria algo que voy a comentarles, y perdón que aluda a cuestiones personales. Hace varios años ya, en la Casa del Lago, en donde yo trabajaba en ese momento, el director de teatro, Eduardo Ruiz Saviñón, montó precisamente la obra Asmódelos, con gran éxito. Pero, curiosamente, una de las personas del elenco, del reparto, tuvo un accidente. Otra de las personas, funcionarios de la casa, tuvo otro accidente. Y el director decía, porque se corrió el rumor de que era algo ya satánico y con influencias negativas, obviamente dijo, no, por supuesto que no, claro que no. Pero ocurrieron estos accidentes fuertes tanto para Juan Ignacio Arana y para mí, y el desarrollo de la obra como tal, que fue en el interior del bosque, en un lugar maravilloso, porque estaba a un costado el lago, en un espacio con muchos árboles, muy arbolado, y en la noche, y se conjuntaba que curiosamente cuando había función empezaba a llover copiosamente, con rayos, con luces, con todo, y aquello era un espectáculo maravilloso. Bien, perdón por este paréntesis, y continuamos ahora solicitándole al maestro Rodrigo Suárez la interpretación de Malgré Tout. Yo antes de que comience Rodrigo quiero decir algo de esta obra. Creo que todos hemos pasado por la Alameda alguna vez, ¿no? Entonces, por ahí está una obra de Jesús F. Contreras. Bueno, ahora es una copia, la obra original está resguardada. Sí, así es en el final. Tenemos Malgré Tout, que es Amado Nervo, es quien hace esta leyenda de que cuando Jesús F. Contreras pierde su mano derecha, crea Malgré Tout, la escultura en mármol, con solo la mano izquierda. Es una leyenda. La verdad es que la hizo con las dos manos y luego perdió la derecha. Entonces, la pieza que el maestro Ponce crea es a partir de esa leyenda. Camina hacia otra arte que es la música, y entonces el señor Ponce, el maestro Ponce,
la crea solo para ser tocada con la mano izquierda, que es lo más difícil. Ahora sí. Muchas gracias, maestro Flor, muchas gracias, maestra Cora Velázquez, por haber traído esta obra. Yo no la conocía, conozco muy bien la obra de Jesús R. Contreras, un artista extraordinario. Si ustedes caminan por Paseo de la Reforma, las mejores esculturas de los héroes son indudablemente de Contreras. O sea, basta que ustedes las miren, las observen y digan, esta me gusta, invariablemente va a ser de Contreras. Un escultor extraordinario, muerto también muy joven, al igual
sí hubiera sido el gran artista, con el paso del tiempo hubiera seguido siendo un artista extraordinario. Tuvo además la visión para darse cuenta de que la escultura requería de una gran inversión económica, y entonces creó la Fundación Artística Mexicana e invitó para ser presidente del Consejo de Administración nada más y nada menos que a don Porfirio Díaz. Entonces fue muy inteligente. Bueno, pues yo ya nada más para casi cerrar esta conversación que podría ser interminable. Realmente es muy intensa la ejecución que Ernesto Suárez hizo de la obra, esta idea de la mano izquierda, esta pieza que hizo Ponce exclusivamente para mano izquierda. Quiero recordar una anécdota. La Academia Mexicana de la Lengua cada año hace celebraciones sobre figuras que cumplen años significativos de muertos o de natalicio, y se cumplieron hace 3 años, me parece que eran 200 años del nacimiento de Couto, y Marco Clan se levantó la mano, yo quiero hacer la biografía de Couto. Entonces, pues yo le dije después, ¿sabes qué? Es que tú escogiste a Couto el bueno, que es el malo, no escogiste a Couto el malo, que es el bueno. Entonces, quiero que en ese sentido la maestra Velázquez nos redondee este juicio. De Couto el bueno, que es el malo, y el malo, que es el bueno. Bueno, cuando hablamos de el bueno como persona, para no decir el otro, hablamos del abuelo, claro. El abuelo tuvo a bien ser uno de los fundadores de la Academia de las Artes, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los pioneros, hizo el diálogo de la pintura, ¿no? Y eso fue de sus grandes aciertos. Lo conocemos menos por Historia de un peso falso y La mulata de Córdoba, y creo que son como sus 2 grandes obras, ¿no? Por las cuales lo tenemos dentro de las letras mexicanas, dentro de los literatos. Él no vio nacer a Bernardo Couto, él murió 20 años antes, y no es que más. Tuvo una familia muy prolífica, ahora no recuerdo cuántos hijos eran, si eran 7 o 11, era una cifra grande. El papá de Couto es uno de los menores, también se llamaba Bernardo, y además era producto de un casamiento entre primos, se llamaba Bernardo Couto. Entonces podríamos ir también diciendo que Couto era un degenerado por la sangre, ¿no? Y bueno, ahora vamos con Couto el malo, degenerado por la sangre, que es el malo por la vida y el bueno por la obra. Bueno, pues él, como decíamos, se la pasaba en la vida alegre. En realidad él no trabajó, fue uno de los pocos escritores que se dio el lujo de no ser parte de la nómina gubernamental. Incluso el papá de Couto era parte de la Secretaría de Hacienda, si no mal recuerdo, y su abuelo, bueno, pues era jurisconsulto, también parte del sistema. Sin embargo, Couto no tuvo que padecer eso. Lo único que sí tuvo que padecer fue que, bueno, la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años, y entonces cuando su padre murió, él tiene 19 años e intenta un juicio para que le hagan llegar su herencia y todo lo que le corresponde, y el juicio da a favor hasta que Couto ya casi va a morir. Entonces creo que no le fue muy bien, en realidad no disfruta su herencia como tal. La disfruta porque viaja a Europa y regresa, pero no mucho más. Otra de las cosas que tiene es lo que les digo, su novia Amparo, que es una prostituta. Un retrato más de los tantos perdidos de Ruelas, es una paleta muy famosa que está perdida, nadie sabe quién la tiene, en donde están retratados en el Cátedra Concordia, creo que era un lugar, ¿verdad? Sí. Y entonces Couto está retratado de espaldas,
con una mujer que todos asumen que es Amparo, llevándolo en andas, ¿no? Cargando casi, para salir del lugar. Esos son sus grandes retratos, ¿no? El post-mortem, el otro que sí aún estaba vivo, si no